Nuestro invitado esta noche, el doctor Arnoldo José Gabaldón, quien fue ministro de Obras Públicas y primer ministro de Ambiente que tuvo Venezuela y América Latina. Creo que fue el primer Ministerio del Ambiente que se creó por allá en los años 70 y tantos, 77, 76, si mal no recuerdo perfectamente. Esa época era yo estudiante de la secundaria, doctor Gabaldón, bienvenido. De kinder, ¿eh? No tanto, pero sí en el bachillerato ya estaba. Bueno, muchas gracias en mis por la líderes invitación, estudiantiles. Gracias por haber venido, doctor, porque estamos en un momento muy particular hablando desde el punto de vista ambiental en nuestro país, el fenómeno del Niño, pero también el fenómeno, por ejemplo, de no haber previsto que estas cosas podían llegar a un momento de crisis en cuanto a, por ejemplo, la no creación de suficientes fuentes para la distribución de agua en el país, porque agua tenemos muchísima. Lo que no hay es suficientes represas quizás o una política de distribución de agua adecuada, ¿no? Mira, yo creo, Vladimir, que la cosa es mucho más profunda que un problema climático o que un problema de infraestructura hidráulica o eléctrica. Yo creo que el país está en una falla sistémica en el cual, como consecuencia de políticas económicas y administrativas, hemos llevado a todo lo que es la parte de servicios públicos a una situación de colapso. Y por eso digo que eso tiene raíces más profundas. Por ejemplo, la escogencia de los equipos profesionales que manejan esos servicios. No es que este haya sido un país que haya apreciado la excelencia administrativa tradicionalmente, pero se trataba de que los funcionarios que iban a distintas organizaciones tuviesen ciertos vínculos con ellas, cierta preparación y cierta preparación profesional. Y experiencia previa, ¿no? Y experiencia previa cuando era posible. Bueno, yo creo que eso se rompió. Y eso ha producido una falla muy seria desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, no puede negarse que todo el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní, desde que se empezó, mira, mi primer trabajo como estudiante lo tuve cuando estaba estudiando tercer año de ingeniería en la Comisión de Electrificación del río Caroní. Ya había un equipo técnico muy bien formado. Me recuerdo que estaba el general Alfonso Rabar en esa comisión y el doctor Rafael de León. Bueno, de ese momento para acá hubo una gran continuidad administrativa. De manera que, por ejemplo, Edelca fue una empresa modelo en el sistema eléctrico. Yo recuerdo que a principios de los años 80 se hizo la licitación para la última etapa de Guri, y las empresas que ganaron en esa licitación, en las cuales había una brasileña, empezaron a tener fallas, y el análisis de esas fallas demostraba que la presa no iba a poder estar en el momento que estaba fijado que se concluyese. Y entonces el presidente de la República designó una comisión de ingenieros y otros profesionales para que analizáramos, y estuve yo en esa comisión, a pesar de que no era del gobierno de turno, desde el presidente Luis Herrera. Y estuvo coordinada esa comisión por el doctor Julio, el doctor Julio Sosa Rodríguez. Y empezamos a analizar y llegamos a la conclusión que el esquema administrativo que tenían las empresas que habían no iban a poder salir adelante. Discutimos varias y como a los 2 o 3 meses concluimos con un informe que creíamos que la cosa tenía que hacerse de una cierta manera. Por ejemplo, un problema gravísimo era el de mantener a los 10.000 o 12.000 obreros que estaban trabajando allí, a los cuales había que darles unas condiciones muy especiales de calidad de vida y de comodidad y de confort para que pudieran estar trabajando allí. Recuerdo que discutimos ese aspecto y se llegó a la conclusión que
el mantenimiento, mejor dicho, el abastecimiento, el dormitorio, la comida de esos obreros tenían que ser responsabilidad de Edelca, porque era una cosa tan importante en el país que ameritaba una atención muy especial. Bueno, concluimos el trabajo y dijimos, si se hace esto, esta presa debe estar lista el año de 1986 para que entre en funcionamiento. Y no nos pelamos en un mes. Hubo un cambio de administración del presidente Luis Herrera al presidente Jaime Lucinchi, y en el año 86 estaba el presidente Lucinchi cortando la cinta de la última etapa de la represa de Luz. Bueno, así sucesivamente se fueron desarrollando los saltos inferiores con Macagua, y después se empezó la represa de Caroachi, que estaba comenzada ya bien avanzada cuando llegó el gobierno del presidente Chávez, y estuvo previsto después el inicio de la represa de Tocoma. Bueno, se inicia, en primer lugar, todas las presas anteriores se habían hecho por licitaciones públicas internacionales. La represa de Tocoma ya no fue licitada, fue una decisión administrativa, pero una cosa sumamente grave, que fue que las turbinas, que no una represa de ese tamaño, tiene que hacerse a la medida, no es que se compran en el mercado, en cualquier sitio. Esas, por un acuerdo entre Chávez y Cristina Kirchner, se le encomendaron a una empresa argentina. Esa empresa argentina no tenía en sus antecedentes ningún trabajo de esa magnitud. Y se le entregó sin ninguna licitación, como era costumbre, como ha sido costumbre en estos 17 años, y en la actualidad la empresa no pudo afrontar sus compromisos, está en una especie de limbo, la represa en sí está concluida, las turbinas no están construidas, y una presa que tenía que haber estado lista hace 2 años atrás, hoy en día, si usted le pregunta al general Mota Domínguez o a cualquiera otro del Ministerio de Energía o de Corpolec cuándo va a estar lista, no le pueden decir. Esa represa generaba, está diseñada para generar 2.000 megavatios, que en estas circunstancias actuales eso hubiera sido pues, un gran auxilio para no someter al país. Bueno, entonces cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de esas autoridades? Y es más, se liquidó a Edelca, y el plantel profesional, que era lo más valioso que tenía esa compañía, prácticamente se quedó cesante, se jubilaron unos, y esa empresa la mezclamos con otras que no tenían los mismos antecedentes administrativos, y se formó un bochinche muy grande. Bueno, entonces, empezar ahora con estos aspavientos, que el niño... Sí, obviamente que el factor climático tiene incidencia, pero las cosas de fondo, y las cosas de fondo en todo lo que está pasando en el país, ese colapso sistémico está en gran medida condicionado por ese tipo de decisiones de carácter administrativo. Entonces, esto de la meritocracia, eso no es una cosa pequeño burguesa. Eso es el funcionamiento moderno de la administración en cualquier parte del mundo. Y usted va a China o va a Rusia o va a Alemania, y ahí son sumamente exigentes en cómo se ensamblan los cuadros para poder atender adecuadamente lo que son los servicios fundamentales. Entonces, volviendo al principio, el país está absolutamente colapsado, porque no es que me dices que está fallando el sistema eléctrico. Si un servicio en particular falla, usted dedica
atención especial de un gobierno a ese servicio, a ver cómo lo parapetea y cómo lo auxilia con más presupuesto. Pero es que aquí falló todo. Aquí, las fallas, anoche yo oía tu entrevista con la presidenta de las enfermeras, de la Asociación de Enfermeras, que me pareció una entrevista muy buena. Y ahí tú veías que era lo que ella decía, una cosa parecida. Bueno, ¿por qué llegamos a un momento en que no hay una medicina en un hospital? Bueno, algo muy grave tiene que haber pasado. Ahora, doctor Gabaldón, ¿sí? De acuerdo con ese diagnóstico, ¿por dónde se comienza a reorganizar las cosas? O sea, ¿qué hacer? Si usted tuviera, por ejemplo, ahorita la posibilidad de opinar en el lugar donde se toman decisiones. Yo te voy a decir por dónde. En primer lugar, por el cambio de régimen. Porque no creo que este gobierno haya dado ninguna señal de poder corregir sus propios vicios. No, todo lo contrario. Esto va desbocado hacia un precipicio por ahí. Y pareciera que no está pasando nada. El problema más importante en este momento es que en la Argentina se está cerrando a Telesur. Pero es que tenemos a la gente haciendo cola en los abastos, en los hospitales no los atienden, se están yendo las luces por horas en muchas partes. Hay un aparato industrial importante que no está produciendo lo que debe producir. Usted piensa por lo menos, por ejemplo, en la decisión tan atrabiliaria de mandar a todo el mundo de vacaciones durante la Semana Santa, en un país que todo el mundo está clamando porque se aumenta la producción, porque uno oye hablar a los chavistas y a los de la Unidad Democrática y todos dicen que aquí hay que aumentar la producción, no hay ninguno que difiera de ese objetivo, pero usted con una medida de estas está produciendo un disuasivo para este objetivo. Entonces, creo que cuando las cosas llegan a ese extremo, se requieren grandes soluciones. Ahora, no es que sea fácil salir, porque un país que se va a encontrar tan deshilachado, tan descompuesto, tan desorganizado, y sobre todo con unas políticas económicas que han creado cierta cultura de ocio en mucha gente, que tiene que sincerarse y cuya sinceración tiene que hacerse con mucha meticulosidad para no producir un pasivo social importante. Eso no es fácil, eso requiere equipos muy buenos que vamos a tener que improvisarlos y que algunos podrán salir competentes, pero otros seguramente que no. Algunos pueden salir honestos, otros pueden salir corrompidos. Por cierto que creo que el factor de corrupción ha sido un factor muy importante. Mira, cayó en mis manos en días recientes, y terminando de leer, las memorias del doctor Gumersindo Torres, un gomecista 100%, y un hombre que empezó a trabajar con el gobierno de la dictadura de Juan Vicente Gómez desde un principio. Una persona lo más escrupulosa que uno puede haber en materia administrativa. Uno no puede concebir. Ese es el padre de la hacienda pública. Eso es que Román Cárdenas y él en el aspecto petrolero. Pero él, en las notas que iba haciendo, ya dejaba esas memorias que pidió que no las publicaran antes de 25 años después de su muerte, porque involucra a mucha gente de apellidos conocidos, iba señalando los ladrones que estaban alrededor del general Gómez. El gobierno del general Gómez es de los gobiernos más corruptos que ha habido en Venezuela. Pienso que esa forma de corrupción generalizada en que los amigos del gobierno, los testaferros, los generales que estaban alrededor del general Gómez, todos rebaban a sus anchas sabiéndolo el general Gómez, eso lo sabía. Eso no ha tenido reproducción sino en este régimen, en que hay una capa de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de civiles que llegaron con más o menos la impresión de que aquello era la hacienda propia
y que podían hacer con esos recursos lo que les daba. Eso no quiere decir que hubo una pausa entre la corrupción entre el gobierno Gómez y corrupción ahora, ¿no? siempre ha habido, pero lo que, leyendo ese libro, que me parece que es formidable para entender el momento político en todo el régimen de Gómez, yo he encontrado una semejanza ahora con lo que está ocurriendo, que es, mire, cuando aquí se empezó con el Plan Bolívar 2000 y anunciaron el plan, yo inmediatamente le dije a los amigos míos, le dije, mire, esto va a ser el inicio de un pavoroso proceso de corrupción. Bueno, ¿por qué? Me preguntaron. Bueno, usted no puede llamar al jefe de la división de tal parte, del comando estratégico de tal cosa, y decirle, aquí tiene una mochila de plata para que la gaste a sus anchas, y usted prácticamente no presenta cuentas, porque desde que se empezó a vertebrar la administración pública, aquí había unas ciertas formas de hacerlo. Por cierto que a Gumersindo Torres le correspondió ser el primer contralor que hubo en Venezuela, electo por el Congreso. Y cuenta allí en sus memorias que no había un ministro que fuese amigo de él. Cuando, anterior a asumir ese cargo, él tenía muchos amigos en el gobierno. Cuando empezó a aplicar pequeñas medidas de rigurosidad, de presentación de cuentas, inmediatamente todos empezaron a chillar por aquí y por allá porque consideraban que se le estaba invadiendo. Bueno, eso es, por supuesto, la transición entre un régimen absolutamente primitivo desde el punto de vista del control administrativo a un régimen que quería empezar a cumplir con eso. Esas cosas no se pueden quebrar. Eso se quebró aquí y lo quebró el presidente Chávez porque tenía primero una ignorancia administrativa absoluta. Él no entendía cómo funcionaba la administración pública y creía que ese ejecutivismo de darle el dinero directamente a los subalternos para que hicieran, que eso iba... No, eso eran etapas superadas en Venezuela. Nos retrotrajo a etapas anteriores y ahí están algunos de los gérmenes de la situación esta de colapso sistémico que yo he llamado colapso sistémico provocado. Ahora, doctor Cabaldón, son muchos temas que a mí me gustaría abordar con usted. Ese es un aspecto muy interesante y por cierto que ese libro debe ser muy interesante leerlo. Muy ¿no? interesante. Debe ser muy bueno para todo el que vaya a gobernar, ¿no? Así es. Y el que esté gobernando sobre todo. Pero me gustaría también abordar otro aspecto de la problemática nacional y es el debate en torno al arco minero. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Mire, cuando yo llegué al Ministerio de Obras Públicas en el año de 1974, yo me encontré con un programa. Que por cierto, entre paréntesis, todavía uno ve tanquillas y cosas que tienen. Así es, y en el Parque del Este, donde caminamos allí. Bueno, yo me encontré con un programa que había sido una especie de programa favorito del gobierno de la administración Caldera 1, que era el programa de Codesur. Y había mucha preocupación en lo que se estaba haciendo con ese programa. Porque si la gente recuerda, ahí se invitaba a los jóvenes pioneros que fueran a colonizar el territorio Amazonas y empezaron a hacer unas carreteras. Y había al mismo tiempo un programa de recolección de información, de topografía, de exploración minera y eso. Había mucha preocupación en la comunidad ambientalista sobre ese enfoque. Yo no quise ir a cambiar el rumbo de ese programa sin antes obtener una opinión muy calificada y se designó una comisión de gente externa al ministerio que viniera a evaluar a Codesur y dijera recomendaciones de para dónde debíamos. Pues. Esa gente, entre los cuales uno de ellos creo que era el doctor Charles Brewer Caría. Esa gente llegó y dijo, hay que parar inmediatamente las obras de colonización del territorio Amazonas y hay que intensificar la recolección de datos, el estudio de los ecosistemas que estaban allí. Bueno, así se hizo. Eso no dejó de traerme ciertas desavenencias y especialmente el doctor Caldera reclamó
reiteradamente el que se había acabado, no se había acabado el programa Coso, se había reorientado. Bueno, pero ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años? El Estado venezolano no tiene capacidad para imponer sus normativas, para dar instrucciones y después vigilarlas. Entonces, ahora con lo del arco minero, ¿qué se argumenta? Que van a venir unas empresas transnacionales muy modernas, muy apegadas al desarrollo sustentable, que van a hacer la explotación minera sin producir ningún daño al medio ambiente. Pero esas empresas requieren un policía ambiental, requieren un Estado riguroso que las haga cumplir. Por cierto, algunas han sido cuestionadas fuera de Venezuela. Pero por supuesto. Sacaron y en el África, en Chile, así es, en la propia Canadá. Así es, en la propia Canadá. Bueno, entonces, si algo se ha debilitado en los últimos años, es la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes. Entonces vamos nosotros a traer, a invitar a todos esos señores a que vengan aquí, a que hagan lo que les dé la gana en una situación en que ya hay 20, 30 mil garimpeiros allí, que están haciendo lo que les da la gana en asociación con gente de las Fuerzas Armadas, lo que es peor. Bueno, entonces el país no está preparado para eso. Y además, nuestro territorio es muy grande. Nosotros deberíamos tratar de conservar todo ese territorio a la margen derecha del Orinoco como una especie de territorio de reserva. Sobre todo que allí están las fuentes de nuestro principal potencial hidroeléctrico, que es el río Caroní. ¿Cómo vamos nosotros a auspiciar una invasión allí desordenada que acabe con esa cuenca y que a la vuelta de unos años? El Gurí se hizo para que durara cientos de años. Ahora, de lo que ha pasado con la actividad minera ilegal, los garimpeiros, toda esta cantidad de bombas, máquinas, ¿hay daños ya irreparables, irreversibles? Bueno, yo creo que en una serie de sitios sí, ahí se ha destruido totalmente. Hay mucha fotografía, hay mucho apoyo gráfico, documental sobre eso. Por otra parte, por ejemplo, tenemos el problema malárico acá en el municipio Cifuentes, en el cual allí la población minera pues es uno de los focos de la práctica epidemia que se difunde por el resto del país de malaria. Ahora, nos quedan 4 minuticos, doctor Gabaldón, porque ha sido muy interesante la conversación, pero el tiempo ha pasado muy rápido. Sobre este caso del arco minero, ¿se puede reorientar? ¿Tiene aspectos positivos? ¿Cree que el país no tiene otra alternativa sino pasar del extractivismo petrolero al extractivismo minero en este momento? No, yo soy antirrentista y yo creo que hay que paralizar completamente ese proyecto. Es un proyecto nocivo para los intereses nacionales. Paralizarlo completamente. Paralizarlo completamente. Nosotros no estamos preparados para cometer esa iniciativa. De manera que eso es crearle unas falsas ilusiones al país. Eso es fomentar más el rentismo, la cultura rentista de los venezolanos que tanto daño nos está haciendo. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, eso sigue su marcha, ignorando opiniones como la suya? Bueno, pues vamos a desguazar una parte importante, muy importante del territorio. El 85% del agua de Venezuela se produce en la margen derecha del río Orinoco. Y es una paradoja que Bolívar es uno de los estados con más problemas de agua, ¿no? Bueno, y el 85% de la población está en el arco costero, norte costero. Nosotros tenemos ese gran desequilibrio. Entonces, si hacemos eso, pues estamos actuando contra esa riqueza tan importante como es. Por cierto, que aprovecho de una última cuña. Pasado mañana estamos presentando, promovido por la Fundación de Empresas Polar, un libro que se llama El agua en Venezuela, riqueza escasa, en que tratamos de señalar la situación actual y mostrar el derrotero que debería seguir Venezuela para aprovechar mejor sus recursos hídricos y evitar esa paradoja entre riqueza y escasez. Ahora, fíjese, también me llama la atención, tenemos el río Caroní, pero tenemos el río Orinoco. Por ejemplo, la fuerza del Orinoco, en un momento como este, ¿se pudiera utilizar para pensar en un proyecto mediano, largo plazo? Mira, sí es posible. Lo que pasa es que no se ha hecho un estudio en la parte baja del Orinoco. Ahí hay posibilidad de hacer cierto represamiento del río y hacer una presa de muy baja altura y turbinar ese enorme caudal. Vaya que eso, pero lo lógico es que empecemos por las cabeceras, por donde están
los saltos más poderosos, que eran los de Guri y los de más abajo de Guri. Ya finalmente, doctor, se anuncian tiempos muy difíciles en materia de distribución eléctrica, precisamente por los problemas de la caída de los niveles en el Guri. ¿Usted es tan pesimista como quienes están anunciando un colapso del sistema eléctrico nacional? No, yo aquí eso de hablar de colapso como algo que se va a la luz para todo el país, no, eso no es así. Pero lo que sí es verdad es que van a haber muchísimas poblaciones racionadas y van a haber muchas industrias paralizadas. Caracas, por supuesto, va a sufrir. Va a sufrir. Bueno, todavía nos quedan 2 minuticos por aquí con respecto a ese tema de la electricidad. Por ejemplo, los pasos que se tendrían que dar en lo inmediato. Por ejemplo, se supone que a corto plazo no hay grandes soluciones, pero ¿qué haría un gobierno responsable en un momento como este frente a ese tema? Bueno, en primer lugar, nombrar un equipo de gente competente, porque el hecho de que usted sea general de la Guardia Nacional no lo califica a usted para ser el encargado de todo el sistema eléctrico venezolano. Tienes que empezar por allí y traer otra vez gente que sepa que las hay. Aquí hay equipos constituidos muy buenos que tuvieron experiencias anteriores y empezar a hacer una radiografía de aquello. No va a ser fácil ni va a ser a corto plazo. Por ejemplo, lo de la represa de Tocoma hay que meterle el ojo de una vez para ver que si esta empresa argentina no puede producir, bueno, hay que buscarse otra, pero eso no puede quedar paralizado así indefinidamente. Y con respecto a las plantas de la distribución que llaman de generación distribuida, que fue un gran embarque, ¿cómo es posible, Vladimir, que nosotros hayamos ido a asesorarnos en Cuba para el sistema eléctrico venezolano, cuando este era un sistema eléctrico 20 veces más importante que el sistema eléctrico cubano? Entonces, nos embaucaron, además era una intermediación que hacían para comprar unas plantas que muchas resultaron que eran de segunda mano, y además fue ese proceso una de los orígenes de una de las corrupciones más grandes, en que más riqueza se hizo aquí, porque se gastaron como 30 o 40 millones de dólares, y ahí están ahora los señores, estos bolichicos que están acusando, que hicieron fortunas de la noche a la mañana de una manera astronómica, que compraron máquinas que se suponía que eran nuevas y que estaban utilizadas. Hoy publica en la prensa de que solamente el 28% de todas esas plantas termoeléctricas están en funcionamiento. Bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias con esa por darme esta oportunidad. Finalizamos la entrevista. Un placer haberlo tenido por aquí. Esperamos volver a vernos pronto. Suficientes represas quizás o una política de distribución de agua adecuada, ¿no? Mira, yo creo, Vladimir, que la cosa es mucho más profunda que un problema climático o que un problema de infraestructura hidráulica o eléctrica. Yo creo que el país está en una falla sistémica en el cual, como consecuencia de políticas económicas y administrativas, hemos llevado a todo lo que es la parte de servicios públicos a una situación de colapso. Y por eso digo que eso tiene raíces más profundas. Por ejemplo, la escogencia de los equipos profesionales que manejan esos servicios. No es que este haya sido un país que haya apreciado la excelencia administrativa tradicionalmente, pero se trataba de que a principios de los años 80 se hizo la licitación para la última etapa de Guri, y las empresas que ganaron en esa licitación, en las cuales había una brasileña, empezaron a tener fallas, y el análisis de esas fallas demostraba que la presa no iba a poder estar en el momento que estaba fijado que se concluyese. Y entonces el presidente de la República designó una comisión
ingenieros y otros profesionales para que analizáramos, y estuve yo en esa comisión, a pesar de que no era del gobierno de turno, era del presidente Luis Herrera. Y estuvo coordinada esa comisión por el doctor el doctor Julio Sosa Rodríguez. Y empezamos a analizar y llegamos a la conclusión que el esquema administrativo, los funcionarios que iban a distintas organizaciones tuviesen ciertos vínculos con ellas, cierta preparación y cierta preparación profesional. Y experiencia previa, ¿no? Y experiencia previa cuando era posible. Bueno, yo creo que eso se rompió. Y eso ha producido una falla muy seria desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, no puede negarse que todo el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní, desde que se empezó, mira, mi primer trabajo como estudiante lo tuve cuando estaba estudiando tercer año de ingeniería en la Comisión de Electrificación del río Caroní. Ya había un equipo técnico muy bien formado. Me recuerdo que estaba el general Alfonso Rabar en esa comisión y el doctor Rafael de León. Bueno, de ese momento para acá hubo una gran continuidad administrativa. De manera que, por ejemplo, Edelca fue una empresa modelo en el sistema eléctrico. Yo recuerdo que tenían las empresas que no iban a poder salir adelante. Discutimos varias y como a los 2 o 3 meses concluimos con un informe que creíamos que la cosa tenía que hacerse de una cierta manera. Por ejemplo, un problema gravísimo era el de mantener a los 10.000 o 12.000 obreros que estaban trabajando allí, a los cuales había que darles unas condiciones muy especiales de calidad de vida, y de comodidad y de confort para que pudieran estar trabajando allí. Recuerdo que discutimos ese aspecto y se llegó a la conclusión que el mantenimiento, mejor dicho, el abastecimiento, el dormitorio, la comida de esos obreros tenían que ser responsabilidad de Edelca. Porque era una cosa tan importante en el país que ameritaba una atención muy especial. Bueno, concluimos el trabajo y dijimos, si se hace esto, esta... Nuestro invitado esta noche, el doctor Arnoldo José Gabaldón, quien fue ministro de Obras Públicas y primer ministro de Ambiente que tuvo Venezuela y América Latina. Creo que fue el primer Ministerio del Ambiente que se creó por allá en los años 70 y tantos, 77, 76, si mal no recuerdo perfectamente. Esa época era yo estudiante de la secundaria, doctor Gabaldón, bienvenido. De kinder, no tanto, pero sí en el bachillerato ya estaba... Bueno, muchas gracias en mis líderes estudiantiles. Gracias por haber venido, doctor, porque estamos en un momento muy particular hablando desde el punto de vista ambiental en nuestro país, el fenómeno del Niño, pero también el fenómeno, por ejemplo, de no haber previsto que estas cosas podían llegar a un momento de crisis en cuanto a, por ejemplo, la no creación de suficientes fuentes para la distribución de agua en el país, porque agua tenemos muchísima. Lo que no hay es